Buenas, buenas, ¿cómo andan? Aquí está la información. Reaparece la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo bien? ¿Todo bien? En la bajadita de la semana. Sí, bajadita de la semana y viene bien la metáfora Sí. vinculada a formas de desplazarse en repecho o en bajada, porque vamos a empezar hablando de combustibles. Aunque ahora que lo pienso, esto no solo tiene alcance en lo que hace a los vehículos, sino que va más allá. Claro, va mucho más allá. Bueno, tiene alcance en lo que tiene que ver con los vehículos, pero eso en realidad se traslada a muchas otras cosas, ¿no? Sí, y aparte incluye al supergas. Al supergas. Con el que la gran mayoría de la gente cocina y cuando bajan las temperaturas se calefacciona. Pero vamos al grano. Esta medianoche van a subir las naftas, el gasoil y lo dicho recién, también el supergas. En el caso del supergas, el aumento definido por el Poder Ejecutivo será de 4 pesos por kilo, lo que representa un incremento de 52 pesos en una recarga completa de garrafa de 13 kilos, que pasará a costar, la de 13 kilos, 998 pesos. Mejor dicho, de 998 pesos a 1.050 pesos. Tanto en el caso del gasoil como de las naftas, las tarifas subirán 1 peso por litro. Las nuevas cifras se elaboran en base al informe mensual de ANCAP y también al informe de precios de paridad de importación, elaborado por la USEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, que recomendaba un aumento de 5% en las naftas y un incremento de más de 7,5% en el precio del gasoil. Este es uno de los temas de hoy. Vamos a repasar los titulares. El PIT-CNT llama al sistema político a pronunciarse sobre los dichos del senador y líder cabildante Guido Manini Ríos, que a su entender hacen apología del golpe de Estado. El senador cuestionó las convicciones democráticas de la central sindical. El MIDE cesó el convenio con la ONG El Paso por el que se atendía a víctimas de trata. El ministro Lema insinuó críticas a los resultados del convenio y explicó que el MIDE se encargará de prestar ese servicio. Los 2 niños heridos de bala en Ciudad de la Costa el viernes pasado están física y globalmente bien, a la espera de una resolución judicial para definir si serán institucionalizados en el INAU o estarán al cuidado de su familia. El fiscal de homicidios, Carlos Negro, dijo que la violencia va a aumentar y aseguró que no ha funcionado la aplicación de mano dura ni el aumento de penas para reducirla. Un juez de garantías del Poder Judicial dispuso el reexamen de la causa contra el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. La Comisión de Patrimonio pide a la Intendencia de Montevideo que cese las obras de la ciclovía en Rambla Sur hasta que el proyecto sea presentado y aprobado por el organismo. En Estados Unidos, el jefe del Pentágono dijo hoy que si Ucrania cae, la OTAN estará en un enfrentamiento con Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, respondió que las amenazas de Occidente corren el riesgo de llevar al uso de armas nucleares. Hamas anunció que podría terminar con las negociaciones sobre una nueva tregua, tras acusar a las tropas israelíes de la muerte de 109 personas que esperaban ayuda humanitaria en Gaza. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, también a quienes nos siguen a través de tvciudad.uy y a quienes nos ven en vivo por YouTube. Ahora salimos del estudio, Martín. Porque los móviles empiezan a adelantar sus contenidos. El primer adelanto lo hace Diego Martini, que está justamente ya pronto desde el centro de Montevideo. ¿Cómo te va, Diego? Hola Martín, hola Natalia, las buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en la explanada de la Intendencia de Montevideo por 18 de julio, donde hay una congregación que va a ser una marcha en unos minutos por Palestina. Hay congregadas varias organizaciones y no solo esta marcha se está haciendo en Montevideo, sino que hay varias marchas más a lo largo de todo el país, así que estaremos ampliando en unos minutos sobre esta movilización. Y del centro nos vamos al barrio sur. Aparece Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes también. Estamos parados en este proyecto de ciclovía, específicamente en la Rambla, esquina con el cruce con la calle Paraguay. Lo veíamos recién en titulares, hubo un comunicado por parte de la Comisión de Patrimonio que se dirigió a la Intendencia pidiendo que se detengan justamente las obras hasta que haya una habilitación formal por parte de la Comisión de Patrimonio. Es cierto que hay un documento que cuenta la Intendencia que es del año pasado, de diciembre del 2023, que se daba el visto bueno para la realización de una bicisenda y ahí es donde empieza el conflicto a propósito de concepto y de dónde iría instalada una y otra. En unos minutos le damos los detalles.
Bien, repasamos uno de los temas del día, un hecho político. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, le respondió al líder cabildante Guido Manini Ríos, quien hoy realizó una aclaración pública, porque días atrás, en un acto partidario, dijo o tildó a la central sindical de antidemocrática y dijo que las Fuerzas Armadas podrían ponerle freno. Creo que el PIT-CNT sea una institución que tenga la intención de avasallar la Constitución y las instituciones democráticas. Sí, estoy convencido que dentro del PIT-CNT hay elementos con pocas convicciones democráticas. Nosotros estamos consternados porque el senador Manini lo que hace es una apología del golpe de Estado, una apología golpista. Ya retomaremos ese asunto. Ahora lo mencionado en portada. Esta medianoche suben la nafta o las naftas, el gasoil y también el supergas. Reiteramos estos precios y presten atención. En el caso del supergas, el aumento definido por el Poder Ejecutivo será de 4 pesos por kilo, lo que representa un incremento de 52 pesos en la garrafa de 13 kilos. Uno de los principales insumos para esta suba es el informe del precio de paridad de importación que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA, y se basa en los valores del combustible refinado en el Golfo de México, Estados Unidos, y en esta ocasión marcó un aumento de 5% en naftas y un incremento de más de 7,5% en el gasoil. A esto se le adjunta un informe financiero mensual hecho por ANCAP. El precio de venta al público de los combustibles se revisa mes a mes a partir de la implementación de la Ley de Urgente Consideración y comienza a regir esta medianoche. Desde enero del año 2019, el precio de la nafta Super 95 y la Premium subió casi 38%, al tiempo que el gasoil experimentó una suba de 33%. De esta forma, el precio de venta al público será de 76 pesos con 54 por litro en el caso de la nafta, mientras que el gasoil 50S, el más usado en la producción, tendrá un precio máximo de venta al público de 54 pesos con 89 centésimos. La diferencia mayor este mes se da en el precio del supergas, cuyo aumento por kilo será de 4 pesos. La tarifa del kilo de supergas en 2019 era de 46 pesos con 90. Actualmente llega a 76 pesos con 70. Por consiguiente, esta medianoche, el precio de la garrafa de 13 kilos pasará de 998 pesos a 1.050 pesos. El supergas es el principal combustible consumido entre las familias de menores recursos. Según un comunicado del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el gobierno mantendrá el descuento de 50% en el precio de la garrafa de 13 kilos para hogares beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social, por lo que el aumento en la garrafa de 13 kilos para esa población será de 25 pesos. Desarrollo de tema anunciado. El senador y líder cabildante Guido Manini Ríos aclaró que no cree que el PIT-CNT tenga la intención de avasallar la Constitución, pero aseguró que en la interna hay gente con convicciones antidemocráticas. Hizo esta aclaración hoy porque también hoy Búsqueda publicó que días atrás, en un acto político más bien reducido, una reunión político-partidaria, Manini Ríos había dicho que las Fuerzas Armadas eran, digamos, el único freno disponible ante instituciones antidemocráticas como precisamente, según sus palabras en ese momento, el PIT-CNT. Yo no creo que el PIT-CNT sea una institución que tenga la intención de avasallar la Constitución y las instituciones democráticas. Sí, estoy convencido que dentro del PIT-CNT hay elementos con pocas convicciones democráticas. Estoy convencido. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, hay elementos con pocas convicciones democráticas. Uno lo ve cuando justifican dictaduras del continente, lo ve en algunas actitudes, a veces patoteriles que han utilizado en algunas ocasiones para hacer respetar una decisión de un paro, etcétera, etcétera. Lo hemos visto a lo largo del tiempo. El que lo niegue está actuando con hipocresía, sabe que eso es así, pero claramente no estoy diciendo que el PIT-CNT hoy sea una amenaza para la democracia. No lo estoy diciendo, si alguien lo interpretó así, no fue el espíritu de mis dichos. Sí estoy diciendo que las Fuerzas Armadas no se pueden mal usar en cosas para las cuales no está previsto su empleo y sí tienen que ser una institución que en última instancia garantice el respeto al Estado de Derecho. Un apunte más, porque este jueves Búsqueda también informó que el teniente coronel retirado y dirigente de Cabildo Abierto, Gustavo Baruso, tiene una consigna nazi en su estado de WhatsApp.
Maruso también es presidente del Club de Leones de Maldonado y en su estado de WhatsApp puede leerse la inscripción "Mi honor es la lealtad", frase distintiva del grupo de élite de combate nazi Waffen-SS. Y volviendo a las declaraciones de Manini Ríos con respecto al PIT-CNT, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, dijo estar consternado por esos dichos justamente del senador y líder de Cabildo Abierto. Y llamó a que el sistema político se pronuncie y dijo que el líder cabildante hizo una apología del golpe de Estado. Nosotros estamos consternados porque el senador Manini lo que hace es una apología del golpe de Estado, una apología golpista. Y es absolutamente complejo porque, por un lado, el movimiento sindical tiene una acción apegada a las instituciones democráticas en defensa del trabajo, en defensa de los derechos de los trabajadores, en materia de seguridad social, en defensa del salario y el desarrollo del país. Es muy grave las palabras del senador. El movimiento sindical no tiene que mostrar cartas de fe democrática, porque se ha jugado la vida en defensa de las instituciones para que en nuestro país haya una democracia profunda, basada en la libertad de expresión, de organización, de pensamiento, de movilización pacífica, y a su vez para que esa democracia sirva para mejorar la vida de la gente. Entonces, yo creo que es tan grave lo que dice que requeriría que todo el sistema político, en particular sus socios de la coalición de gobierno, aclararan su posición al respecto de sus dichos. Bueno, y el senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini dijo que los dichos de Manini Ríos son preocupantes. Y también Gandini defendió la idea que ha promovido de que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía en tareas de patrullaje y dijo que quiere conversar acerca de esa idea con Manini Ríos porque, por lo menos por ahora, Manini Ríos se ha declarado en contra. Démosle respaldo a las Fuerzas Armadas, respaldo legal, para que puedan hacer patrullaje en los barrios más complicados, a solicitud del Ministerio del Interior, con autorización del Ministro de Defensa, con un viático, como cobran cuando hacen custodia perimetral de cárceles o como cobran cuando hacen tareas en frontera, para que puedan ayudar, ser auxiliares de la policía, dando presencia del Estado en las zonas más complicadas, nada más. Y como ya se hace, y a lo mejor no recuerda Manini, se hace desde que él era comandante jefe del Ejército, capaz que tenemos que conversar para entender bien lo que yo estoy planteando. Gandini dijo que comparte la idea de que la DEA vuelva a operar en nuestro país y criticó las declaraciones de Orsi, quien había señalado que no se debe endiosar a la agencia y se debe buscar apoyo regional. La DEA no es Dios, tampoco es el diablo, ¿no? Porque esté en los Estados Unidos. Creo que todos tenemos la idea de que hace una buena tarea. Una cosa no impide la otra. Puede haber apoyos en la región y puede estar la DEA, que tiene muchísima experiencia y conocimiento en la materia. Otro asunto. La eliminación del concepto terrorismo de Estado de los planes de estudio generó repercusiones en medios de comunicación internacionales. Se lo asoció con el avance en la región del negacionismo sobre crímenes contra la humanidad cometidos en distintas etapas de la historia. El País de Madrid destacó en su publicación digital que el organismo rector de la enseñanza en Uruguay resuelve no llamar terrorismo de Estado al terrorismo de Estado perpetrado por el régimen cívico-militar que gobernó entre 1973 y 1985. En un tono similar, el diario argentino Página 12 informó este 28 de febrero que Uruguay eliminó el término terrorismo de Estado de los programas educativos, destacando que la noticia se conoció gracias a la Asociación de Profesores de Historia. La nota explica que los textos de primer año de liceo refieren ahora a la suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos para explicar los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de opositores políticos y militantes sociales por parte del Estado. En este sentido, la Asociación de Docentes de Historia atribuyó esta decisión al avance del discurso negacionista que en 2022 había tenido
tenido un primer intento, pero que se logró frenar al conocerse la propuesta antes que se hiciera. A diferencia de 2022, señala página 12, en esta ocasión la medida sí se concretó. Si bien los docentes reconocieron que el nuevo concepto aparecía en una versión preliminar aprobada en noviembre, luego había sido eliminado del programa definitivo que, sin embargo, fue oficializado días antes del inicio de clases por la Administración Nacional de Educación Pública. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Bueno, y ahora nos vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que nos planteó esta situación, esta suerte de polémica entre la Comisión de Patrimonio y la Intendencia de Montevideo por esta ciclovía que ya estamos viendo allí donde estás tú, Rambla y Paraguay, nos dijiste, Martín. Sí, estamos parados por donde va a pasar esta ciclovía. Ya les vamos a mostrar en algunos minutos porque también de alguna forma plantea algunos conflictos que de hecho la Intendencia también va a tener que resolver. De hecho, a mis espaldas hay una parada de ómnibus y también hay autos estacionados. Es el lugar elegido para la instalación de esta ciclovía que, como decíamos, generó polémica con la Comisión de Patrimonio, que emitió un comunicado en la jornada de hoy pidiendo que se detenga esta obra a la Intendencia de Montevideo hasta que acerque el proyecto final. Desde la Intendencia, y de hecho conversábamos en la jornada de ayer, se esgrime que ya existe esa aprobación, que en realidad es para otro proyecto que se presentó y que se aprobó el 14 de diciembre del 2023 y que comprendía una bicisenda que por ende pasaba sobre ese proyecto original de la bicisenda por la acera, es decir, por la propia Rambla. De hecho, en el comunicado que emitió la Comisión de Patrimonio se realiza la aclaración de estos dos conceptos, bicisenda y ciclovía, y por otra parte se hace referencia a lo que restringe de alguna forma a nivel de cambio del patrimonio la normativa, ¿no? Haciendo referencia a que el patrimonio histórico de la Rambla comprende no solamente la Rambla propiamente dicha, lo que entendemos como Rambla que da la acera sur, sino también lo que es la acera norte y la propia calle, ¿no? Si les parece, compartimos lo que decía justamente esta comunicación de la Comisión de Patrimonio emitida hoy y dirigida a la intendenta Carolina Cos. En función de las declaraciones hechas por distintas autoridades de la Intendencia, que hacen referencia a una posible autorización por parte de nuestra institución de las obras para una ciclovía en la Rambla Sur de Montevideo, deseamos informarles que no se ha presentado a nuestra institución ningún proyecto de ciclovía para ser estudiado en la Rambla Sur de Montevideo. Sí se ha presentado en cambio un proyecto de bicisenda que sí ha sido aprobado. El mismo corresponde exclusivamente para los tramos comprendidos entre las calles Morales y las canteras del Parque Rodó. Deseamos recordarle a la señora intendenta, dice el comunicado, que tanto la Rambla Sur como el Parque Rodó son monumentos históricos nacionales y que por lo tanto cualquier operación de transformación en esas áreas requiere de la aprobación de la Comisión de Patrimonio, tal como lo indica la Ley 1040. También importa recordar, dadas algunas interpretaciones cerradas, que la Rambla de Montevideo no solo implica en tanto área protegida el pavimento de la acera contra el área del mar, sino ambas aceras, incluida todo el área vehicular, que queda entre ellas. Por esa razón, y ante el inicio efectivo de obras en el área vehicular de la Rambla Sur para materializar una supuesta ciclovía, se solicita de manera inmediata que en caso de haber efectivamente iniciado dichas obras, se detengan las mismas hasta tanto no se pronuncie la Comisión. La declaración de Monumento Histórico de la Rambla está fechada en el 14 de octubre de 1986 y establece declararse Monumento Histórico Cultural en el departamento de Montevideo, la zona costera. Dicha zona, así como los bienes incluidos en ella, quedan afectados para las siguientes servidumbres: prohibición de realizar cualquier modificación física que altere la línea, el carácter o la finalidad de los edificios y espacios comprendidos en la zona indicada; prohibición de destinar dichos inmuebles a usos diversos de los actuales, salvo lo que al respecto pueda disponer la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural. Bueno, por allí teníamos el comunicado dirigido en la jornada de hoy. Hablamos justamente con algunos integrantes de
de la comisión y señalan que seguramente se apruebe en definitiva la ciclovía que está proyectada, pero que no ha habido hasta el momento comunicación por parte de la Intendencia de Montevideo presentando este proyecto. Si le parece, con la cámara de Damián Silva vamos a mostrar lo que pasa en estos momentos aquí en la Rambla, lo que es este pavimento que se ha generado y justamente la parada de ómnibus, ¿no? Veíamos por allí los autos que hoy por hoy están parados en la ciclovía y que de alguna forma ese estacionamiento sobre la Rambla, en el caso de que se concrete el proyecto, no se va a sostener, y la propia parada de ómnibus que hoy, bueno, estamos viendo por acá, implica justamente algunas modificaciones, o tendrá algunas modificaciones. Mira, estamos con un ciclista por acá, me voy a arrimar para conseguir. Te paro un segundito, ya que sos ciclista, estamos haciendo referencia al proyecto de la ciclovía justamente aquí por la Rambla, que ha generado un poco de polémica, sobre todo entre la Intendencia y la Comisión de Patrimonio. ¿Cómo la ves? Porque vos usás frecuentemente la Rambla para circular. Yo lo uso la Rambla, me parece bien que todos tengamos el derecho de usar la vía pública, cada cual en lo que se puede mover, y si le da mayor seguridad a todos, mejor todavía. ¿La ves mejor en el caso que sea ciclovía? Porque se estuvo debatiendo ciclovía bicisenda. La bicisenda sería justamente por la propia Rambla y la ciclovía más al estilo de la de 18 de julio. Sí, me parece con más seguridad para las personas que van caminando, que también estemos en la calle, y también cuidado de los autos y de los ómnibus, que a veces hay imprudencias también. Gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, compañeros, vamos cerrando por acá. Les recomiendo que si van a darse una vueltita por la Rambla, salgan abrigados, hay bastante viento y a mis espaldas se ponía el sol recién con bueno, mucha gente circulando por acá. Presentó Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Bueno, vamos a cambiar de tema. El fiscal de homicidios, Carlos Negro, auguró que los niveles de violencia van a seguir e incluso a aumentar y que la mayoría de los homicidios no tiene correspondencia directa con las drogas. Y también cuestionó otras propuestas que recurrentemente se hacen, como trasladar a Uruguay modelos aplicados en otros países, políticas de mano dura o endurecer sanciones que pueden promoverse en caso de delitos. Rivera debería tener mucho menos homicidios que Montevideo, porque sin lugar a dudas, Montevideo tiene un mercado ilícito de drogas muchísimo más grande que Rivera, hasta por motivos demográficos. Pero no es así, y Rivera tiene tanto o más homicidios que Montevideo en términos relativos. Entonces vale decir, ¿hay una correspondencia directa entre el tráfico de drogas y los homicidios? No. ¿Hay incidencia? Sí, claro. Negro dijo que la violencia no pasa solo en algunos sectores socioeconómicos y cuando está instalada en el país es muy difícil de extirpar y tiende a reproducirse. Avisorar que los homicidios van a bajar por algunas medidas mágicas de la noche a la mañana o en el mediano o corto plazo, eso no va a suceder. No hay nada que indique que ello va a suceder. Hay que tener una mirada mucho más largoplacista y crear políticas públicas generadas en evidencia y no en sentido común, no en cuestiones a veces hasta subjetivas o de mano dura o de recetas importadas de El Salvador. Todo indica que los niveles de violencia van a seguir ocurriendo por lo menos en el mismo nivel o más. Les contamos que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales dijo que se deben implementar de forma urgente políticas públicas enfocadas en la seguridad y la promoción de derechos. Desde Flaxo señalan que estas acciones deben garantizar que el Estado cumpla con su responsabilidad de protección y acceso a los derechos. Cuando suceden estos hechos nos damos cuenta de la escasez de información que tenemos, la escasez de evidencia que hay para poder pensar políticas públicas, ¿no? Es decir, esto no es un tema solamente que le compete a las políticas de Estado o solamente que le compete a un sector de la sociedad. Es una responsabilidad compartida.
La coordinadora del Programa de Infancia y Adolescencia de Flaxo manifestó preocupación por los hechos de violencia que surgen en las aulas educativas, no solo entre jóvenes, sino también de familias a docentes. Informó también que tienen una gran demanda por parte del personal de salud. Desde este lugar tratamos de analizar, generar espacios de estudio teórico también, de generación de evidencia y de análisis, ¿no? Y es un poco esa interdisciplinariedad que se da en los propios cursos, donde hay docentes, donde hay médicos, médicas, psicólogas, educadores sociales, donde traen cada uno de su realidad y también desde una perspectiva regional. Entonces, lo interesante es que la realidad que estamos viendo hoy en Uruguay ya se viene dando en otros países, como Colombia, México, o sea, hay un montón de países que ya vienen trabajando y desde políticas públicas, desde el análisis académico también. Entonces, tomar esa experiencia como también formas de dialogar y pensar nuestra propia realidad. Y la Sociedad Uruguaya de Pediatría expresó preocupación por los hechos de violencia que involucran a niños, niñas y adolescentes y llamó a no naturalizar estas situaciones que amenazan los derechos y los valores de convivencia, solidaridad y cuidado de las personas. Y desde esta sociedad científica también se invita a todas las partes involucradas a dialogar y buscar soluciones concretas, reales a estos problemas. Y por su parte, el director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, Álvaro Galeana, dijo que los 2 niños heridos de bala el viernes pasado en la ciudad de la Costa están física y globalmente bien y a la espera de una resolución judicial para definir si serán institucionalizados en el INAU o pasarán al cuidado de su familia. Y también dijo algo que desde distintos ámbitos se ha repetido en los últimos días y es muy importante como dato, y es que efectivamente se constata un aumento en casos de niños, niñas y adolescentes con heridas de bala. Es un incremento que nosotros venimos viendo desde hace 20 años, o sea, desde el año 2020 hasta acá, lo que antes era una excepción absolutamente de encontrar un niño con una bala, y en general era un niño pequeño que estaba en su casa, que había tomado el arma de su padre por error y se habían disparado entre hermanos, pero por un accidente doméstico. Hoy estamos viendo, en estos últimos 20 años ha ido mutando, eso ha ido cambiando. Hoy vemos niños que son más grandes, niños de 12, 13, 14 años, y niños que no estaban dentro de su casa, sino que estaban en el contexto de alguna otra situación. Hemos visto niños que son niños adolescentes que prácticamente estaban participando de actividades delictivas, como ser robar o ese tipo de cosas, que terminaron acá, y niños que estaban en el medio de otras actividades y que casualmente terminaron con las balas. No nos gusta hablar de balas perdidas porque las balas no se pierden, las balas salen de un lado y van a otro lado, nadie pierde una bala y termina en el tórax de un niño. Marcha por las niñeces de Gaza y Cisjordania. Allí está nuestro compañero Diego Martini, que nos hacía un adelanto hace un ratito. ¿En dónde estás ahora, Diego? Así es, compañeros. Ahora estamos en la Plaza Libertad, pero la marcha sigue rumbo hacia la Plaza Independencia. Estamos con Alejandra Bittencourt, que es de la Coordinadora por Palestina. Alejandra, gracias por recibirnos. Bueno, ¿por qué es importante esta movilización? Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos voz. Esta movilización es importante fundamentalmente, primero que nada, porque se trata de una movilización a nivel nacional. En este momento están marchando la bandera palestina, se está ondeando en muchísimos departamentos de Montevideo. Otros no pudieron llegar al día de hoy y va a ser mañana el día de su movilización. Esta movilización es importante porque es una forma más de exigir el cese del genocidio, el ingreso de ayuda humanitaria, que suspendan el bombardeo y sobre todas las cosas también hoy en particular reclamarle a nuestro gobierno por una postura a nivel en la política internacional que no siga respaldando o por lo menos absteniéndose ante esta situación tan crítica. ¿Cómo se están vulnerando los derechos de los niños y las niñas? Los derechos de las niñas y niños palestinos se vulneran sistemáticamente, no es a partir del 8 de octubre. Se vienen vulnerando desde antes de 1948. Pero particularmente en esta situación es una vulneración de los niños, los derechos de niños, de niñas, de hombres, de mujeres, de trabajadores, ancianos, enfermos, policías, trabajo desde la salud, periodistas.
es una vulneración, especialmente niños y niñas, porque son indefensos, no tienen protección, no tienen, cuando pierden a su familia los bombardeos, no tienen a dónde recurrir, no hay hospitales que les puedan dar cobertura, no hay prácticamente escuelas que los puedan cubrir en este momento, quedan en absoluto desamparo, sin comida, sin agua, sin medicamentos. Gracias, Alejandra. No, por nada. Bien, ahí estamos viendo entonces. Estamos reclamando el cese al fuego urgente. Gracias. Bien, estamos viendo ahora en imágenes entonces lo que es esta movilización. Les pido 30 segundos más porque está la embajadora palestina, a ver si la puedo ubicar, pero esta movilización que arrancó desde la explanada de la Intendencia de Montevideo y que se dirige ahora por 18 de julio rumbo a la Plaza Independencia, que fue convocada entonces por Palestina Uruguay, que es la organizadora de la marcha, una organización independiente de movimientos sociales, personas, individuos o grupos políticos. Le voy a sacar 2 palabras a la embajadora. Embajadora, perdón, estamos en vivo, solo unas palabras, estamos en vivo. Bueno, mira la gente que está aquí con el pueblo palestino. Eso me siento muy conmovida. Gracias al pueblo Uruguay por el apoyo al pueblo palestino. Gracias. Gracias, embajadora. Bien, ahora sí, compañeros, volvemos a estudios cuando quieran. Y esta semana en jueves reaparece la columna cultural en 2 actos aquí en MBD Noticias, edición central. Vale Tanco, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ya hace una semana se produjo un suceso, una semana más o menos aproximadamente, el 14 de febrero, lo estrenaron el día de San Valentín, algo muy extraño a nivel mundial, y también aquí en Uruguay se estrenó la biopic de Bob Marley, que se llama Bob Marley la leyenda en español, en inglés es One Love. Y en realidad lo que sucede es que se generó acá un pequeño movimiento porque acá el reggae y la figura de Bob Marley es muy querida por mucha gente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Antes de seguir, definamos biopic. Biopic es una película biográfica que en realidad puede contar una parte de la vida, no tiene por qué ser necesariamente toda la vida de una persona, ¿no? Pero se trata de eso, una película biográfica. En este caso es de esas películas biográficas que tienen a la familia de Marley. Primero eso, que es con una persona fallecida, entonces es distinto que cuando la persona está viva todavía, ¿no? Es como completamente diferente. Y que en este caso tiene a toda la familia de Marley con Ziggy Marley a la cabeza, uno de sus hijos. Entonces en realidad es una mirada hacia la vida de Marley aprobada por los sobrevivientes, ¿no? Una especie de biopic autorizada en todo caso. Exactamente. Y con mucha intervención de ellos, de Ziggy y de su madre Rita. Entonces, bueno, ahí ya hay un tema, ¿no? De cómo nos paramos. Es lo mismo que lo que pasa con la biopic de Freddie Mercury, con Rhapsodia Bohemia, que es de las bandas. O sea, entonces es la mirada a la vida de él desde la banda. Hay muchos encares posibles por lo que nos contás. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Bob Marley fue una figura increíble que se murió muy joven, a los 30 y pico de años, y que en realidad, de cáncer, y que en realidad dejó un legado increíble, y lo que vivió fue increíble, y lo que hizo por la música, por el movimiento Rastafari, por la paz. Pero todo esto está visto desde ese lente, por ejemplo. Él tuvo parejas extramatrimoniales. Acá el tema de la fidelidad, o sea, de la pareja constituida con su esposa, con la que fue su esposa, con Rita, es un tema muy importante. Y la vida con sus hijos. Pero todo eso no está enmarcado, no está profundizado, digamos. Se quedan como en una superficie y lo dejan a él más como que esas otras relaciones no tenían el valor que tenía su relación con Rita. Y está bien, Rita era una de las cantantes que estaba en su banda y tiene un vínculo completamente distinto y está desde siempre en su vida. Pero hubo otros vínculos amorosos, unas relaciones sentimentales en la vida de él que fueron muy importantes y no están plasmados allí. Lo mismo que el momento que aborda la película, que son los últimos 2 años de su vida, desde un atentado hasta que le hacen en Jamaica, un intento de asesinato que le hacen en Jamaica, él se va a Londres, bueno, está todo eso. Es muy difícil de resumir la vida de él, obviamente, y desde ahí se va a flashbacks. No hay mucho del movimiento Rastafari, no hay mucho de la militancia por el cannabis que tenía es él. otro componente muy importante, identitario.
Claro, y entonces es como que queda todo en una superficie. Y además hay otra cosa, el actor que lo interpreta no canta las canciones, está la voz original de Marley. Y eso también es como un artificio medio extraño, ¿no? Porque es como que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos como ilustrando algo y no interpretándolo de alguna manera. A mí no me cierra, por lo menos, es como que queda por ahí. Es un detalle que te hace ruido. Sí, y tampoco están los Wailers, ¿no? Tampoco está Peter Tosh, tampoco está la importancia. Es como si Marley fuera una única persona que cambió y que expandió la música jamaiquina hacia todo el mundo y que inventó algo, ¿no? Solo. Por lo pronto hay un debate que se abre a partir de la biopic. Digo, sí. Si empiezo a levantar todas las cosas que estás entregando como observaciones. Sí, sí, un montón. Bueno, pero, entonces, ¿qué pasa? Nosotros en nuestro equipo tenemos a alguien, a Juan Aldecoa, que es muy fanático de la figura de Bob Marley. Entonces productor vamos a de este noticiero, aclaramos. Vamos a recomendar de esta historia de Marley, sí, otro envío, un documental de 2012. Es un documental, ahora les voy a pasar el nombre del realizador. El realizador es el escocés Kevin MacDonald, a quien conocemos por Ficciones también. Y bueno, y este documental está disponible en YouTube. Esa es la ventaja también. Entonces, si uno puede ver esta versión ficcional de la vida de Marley y después ir a una profundidad mucho más grande, ¿no? Tiene documentos, tiene también testimonios de mucha gente. Entonces aborda en profundidad y en todas sus aristas la vida de Marley. Es un buen complemento por lo que decís. Nos vamos o cerramos esta primera parte viendo un poquito. Ahí está. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have. Don't let them fool you. That's a hit. Oh, no. Reggae is the people music. To stop. This is my message to you. I was the one that he would call to get women out of his dressing room. I became his guardian angel. Y hasta aquí el bloque inicial. Promete la segunda parte de la columna de Valeria Tanco y mucho más que hay después de la pausa. Empezamos el segundo bloque. Y empezamos contándoles que un juez de garantías, o sea, un integrante del Poder Judicial, dispuso el reexamen de la causa vinculada a la denuncia contra el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, quien fue denunciado justamente por un delito de abuso de funciones por parte del abogado defensor de militares condenados y procesados, Rafael Ravera. El análisis estará a cargo de la fiscal subrogante Silvia Porteiro, que tendrá 20 días para expedirse. El juez de garantías dictó su resolución y la resolución fue hacer lugar al reexamen y pasarlo a consideración de otro fiscal. O sea que el siguiente paso es que la causa va a ser reexaminada por la Fiscalía de Económicos de Segundo Turno, la doctora Porteiro, que es nuestra fiscal subrogante. Los delitos que se le imputan al doctor Percivale son el abuso innominado de funciones y la omisión contumacial de los deberes del cargo. Esos delitos requieren determinadas exigencias, determinados elementos que nosotros entendemos que no se verificaron y que, a mi juicio, no hay elementos para poder evidenciar de acuerdo a lo que manda nuestra ley orgánica y el Código de Proceso Penal, que es implementar investigaciones administrativas que tienden a aclarar delitos. Acá lo que vemos son determinadas acciones que pueden ser pasibles de resolver en otros ámbitos. A partir de estos días van a notificar a la Fiscalía. Yo, de hecho, hoy ya le voy a comunicar a la colega de que va a tener este reexamen y una vez que accedan a la actuación tienen 20 días para pronunciarse.
Y el abogado Rafael Ravera, defensor de ex militares, mostró conformidad con la resolución de reexaminar la causa contra el fiscal Percival y manifestó que la Fiscalía investiga solo para un lado. También dijo que varios de sus defendidos debieron solicitar asilo político porque las causas en su contra se hicieron sin seguir los lineamientos del debido proceso. Se aportaron más elementos de prueba porque la Fiscalía sostenía de que no se habían presentado pruebas y que en realidad se tomaban como entrevistas televisivas como estamos teniendo en este momento y no era así. ¿Qué se sumó, por ejemplo? Primero, el llamado a la prensa y informe oficial de Fiscalía del doctor Percival estableciendo que iba a prescribir a coautores de eventuales abusos o delitos. El estudio nuestro está presentando refugio o asilo político de varios indagados por la notoria falta de garantía de la Fiscalía. Especialmente yo estoy hablando de la Fiscalía de Lesa Humanidad. Hay muchos militares que como esto implica de hecho pena de muerte, porque estamos hablando de personas de 82, 83 años, muchos militares optaron por irse en función a la documentación que acredita que no se llevó el debido proceso, se pidió asilo político. Si van a infligir la ley aplicando la retroactividad, que la inflijan con todos los involucrados que nos tienen a los ciudadanos en vila. ¿Usted dice que la Fiscalía investiga solamente por un lado? Sí, sin duda. Vamos a cambiar de tema. Les contamos que el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, defendió una decisión tomada durante su gestión en noviembre pasado de finalizar un convenio con la ONG El Paso, mediante el cual se le daba atención a víctimas de trata. Lema insinuó algunas críticas a los resultados del convenio y explicó que el MIDES prestará el servicio directamente y ya avanzó en un concurso para contratar profesionales que trabajen con víctimas de trata. El razonamiento que se hizo es no se puede estar dependiendo, en este caso, de esta ONG para poder dar la respuesta en trata. Entonces, ¿qué se hizo? Un proceso similar a lo que se hizo en otros casos que en su momento fueron criticados y mejoró la gestión. Se hizo un llamado que está en proceso de implementación para incorporar técnicos a través de concursos que respondan a la administración, que se agarre expertise en la materia y pueden ir más allá de la presencia o no de una ONG, y en este momento hay un personal disponiendo de la respuesta en trata. Entonces lo que se busca es la no dependencia en una ONG que a lo largo de la historia del MIDES ha recibido más de 100 millones de pesos en diferentes contrataciones, en donde nosotros entendemos humildemente que esos recursos llevados adelante con personal directamente que responde al Ministerio va a ser muchísimo más eficiente la gestión que tener una dependencia con una organización. ¿Hubo una evaluación negativa del trabajo de la ONG en estos años? Hay una evaluación de que se puede mejorar muchísimo el servicio. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de la retórica de guerra que existe en este momento entre Occidente y Rusia, que no se detiene. Y hoy fue un día importante en este aspecto porque el presidente Emmanuel Macron, que fue el que propuso o el que dijo que no se descartaba la presencia de tropas occidentales en la guerra de Ucrania, dijo que lo que afirmó lo mantiene y que fue una decisión pensada, sopesada, o una opinión, mejor dicho, que estaba pensada, la que fue vertida y que generó todo este estado de cosas. Hoy el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, dijo que si Ucrania pierde, la OTAN va a estar enfrentada a Rusia necesariamente, mientras que el presidente ruso, Vladimir Putin, hoy compareció ante la Duma rusa en su mensaje anual para evaluar distintos temas que tienen que ver con su país. Dijo que una eventualidad de ese tipo casi seguramente llevaría a una situación de guerra nuclear.
Si Ucrania pierde el conflicto actual, la OTAN estará en un enfrentamiento con Rusia, afirmó este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, asegurando que el presidente Putin no parará allí y atacará a los países vecinos, principalmente a los bálticos. Asimismo, el jefe del Pentágono instó al Congreso estadounidense a asignar más fondos para Kiev, ya que esto beneficiaría a Washington, afirmando que Ucrania es importante para la seguridad de Estados Unidos y que proporcionar recursos a ese país es una inversión. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, no tardó en comentar las palabras de Austin y se preguntó si esto es una amenaza directa a Rusia o un intento de encontrar una excusa para el presidente Zelensky, calificando ambas variantes de descabelladas. El presidente ruso Vladimir Putin comentó este jueves durante su discurso anual ante la Asamblea Federal, calificando de absurdas las declaraciones de Occidente sobre los supuestos planes de Moscú para atacar Europa y señaló que las amenazas creadas por Occidente corren el riesgo de llevar al uso de armas nucleares. Asimismo, dijo que las informaciones acerca de que Moscú planea desplegar armas nucleares en el espacio son infundadas y una trampa para empujar a Rusia a las negociaciones en sus propios términos, que únicamente favorecen a Estados Unidos, según el mandatario. El fiscal federal argentino Ramiro González inició una investigación penal contra el expresidente Alberto Fernández por contrataciones vinculadas a seguros por parte del Estado argentino. Aparentemente un broker, un intermediario que formaba parte de esta negociación era el esposo de su secretaria y hay denuncias de contratos que están sobrevalorados. La abogada Silvina Martínez presentó la denuncia en la víspera acusando a Alberto Fernández y al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, de llevar a cabo la presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la ANSES a sus afiliados. La denunciante solicita que se investigue la presunta comisión de los delitos de violación de los deberes del funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, en un escrito basado en una investigación periodística que revela una supuesta trama de contrataciones opacas en el rubro seguros, actividad que Alberto Fernández conocía bien, ya que allí inició su carrera política. Según la denuncia, dentro de la ANSES se descubrió un negocio anual de 20.000 millones de pesos y comisiones mensuales por 300 millones de pesos relacionadas con los seguros y las comisiones de intermediarios, al tiempo que Nación Seguros subcontrató otras aseguradoras y utilizó a un broker como puente entre los dos organismos estatales con una comisión 3 veces mayor que la del mercado, del 17% o aproximadamente 300 millones de pesos al mes. La denuncia señala a Pablo Torres García, un empresario y broker financiero, como presunto intermediario que habría cobrado una comisión considerablemente mayor a la del mercado y además involucra a otro broker, Héctor Martínez Sosa, quien está casado con una secretaria del expresidente Fernández llamada María Cantero. Esto que están viendo a mis espaldas es parte de uno de los episodios más dramáticos que se dio hoy en la Franja de Gaza, donde al menos 109 personas murieron y más de 700 resultaron heridas cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra una muchedumbre que esperaba desesperada la ayuda humanitaria. El ejército de Israel, si bien reconoce haber disparado porque sus soldados temieron por su seguridad, dice que la mayoría murieron pisoteados en la desesperada situación que están los palestinos en este momento en la Franja de Gaza. Hoy se supo además que la cifra de muertos desde el 7 de octubre ya ha superado las 30.000 personas, sin contar unas 7.000 u 8.000 que se considera están sepultadas bajo los escombros. Según la cadena catarí Al Jazeera, los ciudadanos se habían congregado cerca de la rotonda de Al-Nabulsi en Gaza para esperar los camiones con ayuda humanitaria en medio de una desesperante situación de hambruna que vive más de 1 millón de personas en el enclave, pero fueron atacados por el ejército israelí. Los informes sostienen que luego de abrir fuego, los tanques israelíes avanzaron y atropellaron a muchos de los cadáveres y heridos, algunos de los cuales fueron transportados a hospitales en camiones, ya que las ambulancias no podían llegar a la zona porque las carreteras estaban totalmente destruidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina calificó el hecho como una atroz masacre y pidió un alto el fuego inmediato como única forma de proteger a los civiles, afirmando que esto es parte integral de la guerra de exterminio masivo de los palestinos por parte de Tel Aviv. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que las personas resultaron heridas como resultado de empujones y pisoteos al intentar rodear
rodear los camiones y por saquear los suministros que se entregaban. Una fuente militar informó a The Times of Israel que parte de la multitud comenzó a avanzar hacia las fuerzas israelíes que coordinaban la entrada de los vehículos de ayuda de una manera que puso en peligro a las tropas que debieron abrir fuego contra la gente. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Montevideo se lleva bien con la fusión de estilos musicales y en ese cruce de caminos el reggae aparece. O miento, ¿vale? Sí, claro, desde hace muchísimos años, ¿no? Una de las bandas pioneras de esto fue el Congo Bongo, Claro. por ejemplo. Después la Abuela Coca también tomó de eso y de la venida de Mano Negra. En fin, son muchas historias que hacen que este género esté pero muy enraizado en Uruguay. Y no solo en Montevideo, ¿no? En Canelones también y en otros lugares. Tenemos una cultura de reggae muy fuerte. La cuestión afro acá. yo creo que incide en eso, aparte, También, claramente. sí, es cierto. Bueno, y resulta que en Mal de la Cabeza, en el volumen 1, hay un capítulo dedicado a esta nutrida vida que tiene el reggae acá en nuestro país. Este es un libro de Gustavo Aguilera, tiene 2 volúmenes. Es muy interesante porque hace un recorrido en estos años, ¿no? Historias del rock nacional 1990 al 2000, o sea, una década muy, muy, muy fermental de la música uruguaya, aunque aparentemente no lo sea, o no sé, tenemos esa fantasía. Sí, pero había una cantidad de cosas germinando ahí. Pasaban muchas cosas. Y Gustavo Aguilera nos cuenta esto de la llegada y de la importancia del reggae en Uruguay. Hablar de Bob Marley es meterse en un mundo muy interesante de música y de una cultura muy particular. La reapertura democrática de 1984 permitió la llegada de un montón de corrientes musicales que no estaban en ese momento en nuestro país. Durante la investigación para mi libro Mal de la Cabeza volumen 1, el que contiene un capítulo específico sobre el reggae, pude descubrir todas las conexiones que llevaron a la aparición del género en sus inicios. Congo Bongo quizás sea la banda más representativa de ese momento, y luego, en 1992, la pasada por Uruguay a través del Cargo 92 con Mano Negra, generó un cambio muy interesante, una visión diferente que llevó a la aparición de bandas como la Abuela Coca, que generaron un sonido distinto al que definían como tuco, que ya mezclaba el reggae con el punk, con el ska y con otros subgéneros, dando toda una corriente musical que después se vería reflejada en lo que es La Vela Puerca y No Te Va a Gustar, y a su vez sería parte de lo que definiría el sonido del rock uruguayo del siglo XXI. Mirá vos lo que puede todo ese proceso. Se pueden mencionar más bandas. Sí, y en realidad una pionera, esto de lo que decía Gustavo Aguilera, ¿no? El tema de quiénes fueron los primeros. Y bueno, el Congo Bongo es una de esas bandas, ¿no? De allí surgió el Chole Gianotti hacia la Abuela Coca después. Entonces, el Congo Bongo hoy era con K además, ¿no? El Congo Bongo hoy es el Congo con C. Claro. Y sigue vivo, absolutamente vivo, al punto que están grabando nuevas versiones y probablemente salga un disco este año y tienen muchos proyectos para este año 2024. Y una de las primeras cosas que apareció nuevas es que el 6 de febrero, en día del nacimiento de Bob Marley, ellos hicieron una versión de Redemption Song, una canción icónica, clásica de Marley, hermosa, que compartimos para cerrar este espacio. Es nuestra despedida. Es nuestra despedida. Muy bien. One pirate is the rabbi, soldier to the merchant ships. Me no type today to die from the bottomless pit, but my hand what makes strong. My hand will be almighty in power and this generation. Lion family, won't you help to sing these songs of freedom? Esto siempre es algo muy poderoso, lo digo por la música y también por mi cabeza que piensa que como hay música y columna recién terminada de Vale Tanco, hoy es viernes, pero no, hoy es jueves. Pero no, hoy es jueves, un día especial de columna. Sí.
Un día especial también será mañana para Eduardo Botinelli, Claro, ¿no? que estará por acá. Va a ser una suerte de análisis de los 4 años que se cumplen de gobierno. Porque será 1 de marzo, efectivamente. Exacto. Así que mañana, 1 de marzo, Eso. ya unimos, va a estar algo nuboso. Se disipan bastante las probabilidades de lluvia que había para hoy, Sí. que finalmente, bueno, creo que no sucedieron, por lo menos capaz que mientras estamos acá alguna gota cayó, vientito decía Martín Duarte, pero mañana aumenta la temperatura 18 grados, la mínima 27 la máxima. Claro, no nos salvaremos del agua aparentemente en Montevideo y el área metropolitana el sábado 2 de marzo porque efectivamente Inumet pronostica precipitaciones y tormentas con mínima de 17 grados y máxima de 29. Y el domingo no habrá lluvias, pero sí va a estar nuboso y baja la temperatura, 15 grados la mínima y 23 la máxima. Sí, claramente hay un descenso, notorio descenso de las temperaturas. Llegamos prácticamente al final, les dejamos como siempre una serie de invitaciones. La primera es que se queden porque ya viene el lado B. Luego mira Montevideo y como todos los días los invitamos a acompañarnos mañana a las 19 horas. Que pasen bien, chau chau.